¿Qué entiendes por contabilidad? Como todos saben ustedes, ¿no? La contabilidad, ¿no? Son las operaciones comerciales que realizamos en una empresa, en una ya sea jurídica o natural, ¿no? Persona natural con negocio. Entonces son las operaciones comerciales que se hacen día a día para poder llegar a tener los estados financieros. Ya dijimos que podía ser anual, mensual, ¿no? Y es así, primero tenemos que empezar con fundamentos de contabilidad, ¿no? Por eso le decía, ¿qué es la contabilidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contabilidad, ¿no? ¿Qué es la contabilidad para ustedes, no? A medida de, ¿no? Recordarnos un poquito. ¿Me escuchan correcto? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesora. Ah, correcto, ya, muy Sí, bien. profesora. Sí, profesora, le estoy escuchando perfectamente. No se Gracias, preocupe. chicos, gracias, muy Gracias. bien. Qué bien, vamos a hacer una clase amena porque están con todo el entusiasmo de colaborar y participar. ¿Ya? Así que empezamos. Ya empezamos, mira, con, ¿no? Para que a manera de recordar, acá a ver este videito, si en caso nos puede ayudar un poquito, corto, pero le va a estimular para recordar lo que es la contabilidad. ¿Bien? ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja. O sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles debes llevar. ¡Nos vemos! Bien, chicos, ¿escucharon? ¿Ya se han recordado qué es la contabilidad, cómo es la contabilidad, qué tenemos que hacer, cómo nos vamos a organizar? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Qué le pareció el videíto? Sí, profesora. Muchas gracias. ¿Qué le pareció el Sí, videíto? profesora, estoy presente. Ya, muy bien, gracias. Muy bien, profesora, muy bien, profesora, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ya sabemos qué es la contabilidad. Como ustedes saben, ¿no? Dijo, ¿no? El edificio, la empresa y abajo pones un vigilante, ingresos y salida,
¿no? En este caso se refería a persona a la contabilidad igual. La contabilidad, ingresos y egresos, que van a determinar a las finales cuánto tienes de ingreso, cuánto tienes de egreso, cuánto tienes en el debe, cuánto tienes en el haber. De ahí habrá un resultado, ¿verdad? ¿No? Como ustedes saben, la partida doble. ¿Se recuerdan de la partida doble en contabilidad? ¿Sí? ¿Qué nos dice la partida doble? ¿No? La partida doble se refiere, todo ingreso tiene que tener una salida. En el asiento contable, ¿cómo registramos? Tenemos que tener una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. Lo mismo que ingresó, lo mismo tiene que salir, ¿no? Cuando tratamos de activos, de productos, de mercadería, ingresa, ¿qué ingresa? La mercadería. ¿Qué sale? El dinero, ¿sí? Ingresa para pagar un servicio, ¿no? Un recibo honorario, ¿qué ingresa? El recibo honorario por el monto, por el servicio que se ha efectuado, ¿verdad? ¿Qué sale? El pago. Ambas cantidades tienen que ser perfecto. Entonces, ¿qué les parece, chicos? ¿Se acuerdan? Así se maneja la contabilidad. La partida doble es muy importante para tener un control de todas las actividades que hacemos en la empresa, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya se recordaron qué es la contabilidad, ¿verdad? Para ustedes la contabilidad es muy importante. Sí, ¿verdad? Profesora. Muy bien, chicos. Sí. Ahora sí ya podemos empezar entonces para trabajar nuestros estados financieros. Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Sí. Esto está tratando de ingresar uno de sus compañeros. Ya, le voy a permitir. Ya ingresó. ¿Cuál es el nombre del delegado? ¿El delegado está presente? Soy profesora Miluska. Miluska es la delegada, ¿verdad? Correcto, Miluska, ya. Entonces después cuando ya aparezca el link, cuando le mando al WhatsApp el link, por favor, tratar, ¿no? De que todos ingresen, ¿verdad? Ya. Chicos, seguimos. Está muy interesante la clase, ¿verdad? Estamos hablando de contabilidad, el curso de carrera, ¿no? Muy bien. Y este curso ustedes lo llevan desde el primer ciclo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos definir la contabilidad? Ya hemos visto la partida doble, ya hemos visto, ¿no? Que es ingreso y egreso, ¿no? También vemos lo que es ¿no? Cuando tenemos que mayorizar, ¿no? El registro T, ingreso y egreso, debe y haber, ¿sí? Ya estamos bien centrados en lo que es contabilidad, ¿no? Tenemos que organizarnos. Tenemos que ver, ¿no? Cuántas partidas, ¿no? Vamos a utilizar y de acuerdo al plan contable haremos nuestra contabilidad, ¿verdad? Todo tenemos que organizarnos, ordenarnos, ¿no? Ver las cuentas que vamos a utilizar. Por eso decimos que la contabilidad es una ciencia, ¿no? ¿Está bien, chicos? ¿Es una ciencia la contabilidad? Sí, es una ciencia, ¿verdad, chicos? Correcto. La contabilidad es una ciencia dinámica que estudia la forma de registrar, clasificar, analizar e informar hechos reales de las operaciones comerciales, administrativas que realiza la empresa. Un ratito, mi batería dice que se está agotando. Ya, entonces, chicos, estamos viendo muy bien, ¿verdad? Ya se recordaron qué es la contabilidad, cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que
informar cómo tenemos que clasificar las cuentas, etc., etc., ¿verdad? ¿No? Lo importante es ser bien ordenado, ¿no? Todas estas operaciones, todos estos hechos reales, tenemos que registrarlo y obtener, pues, ¿no? Obtener que la empresa esté de una manera clasificada, ordenada en su situación financiera, ¿no? De un determinado periodo, ¿no? Si la empresa empieza, por decirle, se constituyó en el mes de mayo, tengo que, en el mes de mayo, por decirle, del año 2020, ¿no? ¿Cómo pondremos en esto? En mi estado financiero. Debo ponerlo de enero 2020 hasta diciembre 2020, ¿puede ser así o no? No, desde mayo. Perfecto. Desde ahí rigen nuestras operaciones comerciales, ¿no? Y debo presentar esto, balance, estados financieros a la SUNAT, ¿sí? Sí, Por supuesto que sí, ¿verdad? Sí. Y si empieza el 1 de diciembre, presentaré balances a SUNAT en el 2020, ¿no? Empiezo en diciembre, recién hago mis operaciones comerciales el 1 de diciembre, por decirle, ya luego en enero, febrero, marzo tengo que presentar mi declaración jurada, mis estados financieros ante SUNAT. ¿Voy a presentar 2020 o solamente me sigo con 2021? sí se presenta. Correcto, así 2020 sea se por un mes, presenta. por medio mes, por 2 días, por 3 días, tengo que presentar mis estados financieros a la SUNAT, ¿verdad? Entonces, Sí. porque es otro periodo. Así sea el mes de diciembre, es un periodo 2020. Ya el 2021 empezaré de enero a diciembre, ¿no? Si lo permite la situación comercial, y hago un año completo. Pero si yo me constituyo en el mes de diciembre, así sea a la quincena, debo de hacer mi presentación sí o sí ante SUNAT, ¿ya? Es así como debe de ser, ¿ya? No importa. Si no hice operaciones comerciales, igual debo de presentar los estados financieros a SUNAT. ¿Qué dicen, chicos, ustedes? ¿Cómo, profesora? La empresa se ha constituido el 15 de diciembre del 2019. No ha hecho operaciones comerciales. ¿Debo presentar estado financiero, balance de comprobación a la SUNAT? Sí, profesora. Profesora. Muy Sí, bien, profesora. chicos. Perfecto, muy bien. Esto, lógico, tiene que presentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la cuenta capital. La cuenta capital con que se inició la empresa, ¿verdad? Entonces es necesario presentar, ¿no? Acá todos nos guiamos por periodo, ¿no? Las operaciones comerciales no he empezado en el mes de diciembre, ¿no? Pero de todas maneras debo de presentar, ¿no? La situación de la empresa. Porque si no lo presento, la SUNAT en algún momento me puede pedir, ¿no? Y como no presenté, puedo caer en multa, ¿ya? Entonces sí debemos de presentar. Entonces eso es lo que es contabilidad, ¿no? Tenemos que tener muy en claro las fechas de las operaciones comerciales o de la constitución, ¿no? Entonces ya sabemos que contabilidad es una ciencia dinámica que estudia la forma de registrar, clasificar, analizar en forma ordenada todos los hechos reales de sus operaciones comerciales administrativas que realiza la empresa. ¿Para qué hacemos todo esto? Para determinar su situación financiera en un tiempo determinado, ¿no? También decimos que la contabilidad es un conjunto de destrezas, ¿no? Habilidades, procedimientos sistemáticos ordenados para el registro de operaciones de una empresa, que se efectúa mediante el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa en términos monetarios las transacciones operacionales de la empresa en los libros contables, ¿no? Como yo les decía, ahora una empresa, por muy pequeña que sea, tiene un sistema contable, ¿no? En el mercado encontramos muchos sistemas contables. Tenemos que ver cuál es el que se puede adquirir para
el tipo giro de negocio que tengamos, ¿no? También mucho está en qué opción tiene, ¿no? Los gerentes, los socios, la persona, ¿no? Ya sea persona natural o jurídica, cómo va a adquirir este sistema. Como por ejemplo, ¿qué sistema conocen ustedes en la actualidad en el mercado? Lo que más se ve. ¿Conocen ustedes algún sistema? ¿Registran algún ya están operando, están trabajando, están practicando en alguna empresa con algún sistema? Chicos, ¿conocen de algún sistema? Coméntenme, por favor. ¿No conocen ningún sistema, chicos? ¿No han operado ningún sistema aún? Bueno, no me quieren comentar. Seguimos entonces, chicos. Como les decía, hay varios sistemas en el mercado. Si ustedes no han operado ningún sistema, también nos podemos dar un espacio para también, ¿no?, saber cómo ingresar. Cuando la contabilidad la tenemos en forma ordenada, el trabajo es muy fácil. Y con los sistemas que tenemos es mucho más fácil, ¿ya? Solamente que tenemos que tener bien ordenado nuestro archivo, ¿no? Archivo de ingresos, archivo de egresos, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Todo lo que ingresa, todo lo que sale, ¿no? No puede quedar nada, todo tiene que estar totalmente sustentado, ¿ya? Entonces le decía, pues, ¿qué tipo de sistema tenemos ahorita en el mercado? Lo más usado, bueno, para las empresas, ya sea natural o jurídica, existe Profesora, también. un poco de cobertura está mal por acá, gracias, me va a disculpar. Ya, no te preocupes, tranquilo, ¿ya? La clase va a quedar grabada y en otra oportunidad, si algo te quedó de dudas, lo puedes volver a escuchar, ¿ya? Entonces, como les decía, pues tenemos el sistema del CONCAR, que creo que es lo más usado. Tenemos el Cisco, que también se usa. Tenemos el SAC. O sea, este sistema SAC es grande, ¿no? Para una empresa grande, para mayor magnitud, y también porque quieren llevar sus cuentas, ¿no?, más analíticas. Mientras más grande sea el programa, entonces tiene opción a que tengamos más sus cuentas, ¿verdad? Entonces, como tenemos más sus cuentas, podemos estar mejor, ¿no?, analizado, ¿ya? Eso depende, ¿no? Depende. También hay muchas empresas que elaboran su propio sistema, de acuerdo al giro del negocio, ¿no? Entonces, eso no hay problema. Cualquier sistema contable es bueno, solamente que este sistema, para que sea bueno, tenemos nosotros que ingresar documentación. Según lo que ingresamos, ¿no?, vamos a tener, ¿no?, los estados financieros, los balances de comprobación al momento que lo requerimos, ¿no? Con este sistema es más fácil porque si tenemos al día la contabilidad, tampoco es que tenga un sistema y que a la final después, si no le doy mantenimiento, no le hago ingreso, lógico, no va a funcionar el sistema, ¿no? Inclusive, ¿no?, si también nos equivocamos, erramos en algo, el sistema nos va avisando. O si una factura lo ingresé y lo estoy volviendo a ingresar, el sistema te avisa, ¿no? Esta factura ya está ingresada, ¿no?, en tal mes, te dice, ¿no? Te envía el mes y el número correlativo de ingreso, ¿ya? Así que un sistema es muy importante. Ya como que lo manual está quedando un poco de lado, ¿no? Ya pocas son las personas o las empresas que utilizan en forma manual. Todo ya está computarizado. Bien, entonces ya sabemos qué es la contabilidad, para qué sirve, cómo nos ordenamos, cómo clasificamos las cuentas, ¿no? Etc, etc. ¿Ya? Ahora vamos a ver la importancia de la contabilidad. ¿Por qué es importante la contabilidad? ¿Por qué toda empresa tiene que hacer su contabilidad?
A ver, vamos a ver, ¿por qué es importante? Su importancia tiene que ver con la vida económica de las empresas de una nación y del mundo entero, ¿ya? Toda empresa, esté donde esté, tiene que llevar su contabilidad. O sea que, chicos, nosotros estamos estudiando una carrera muy importante, ¿no? Porque las empresas siempre va a haber y siempre toda empresa tiene que tener un contador. Entonces nosotros por ese lado estamos bien porque vamos a tener trabajo, ¿verdad? Entonces estamos por buen camino. No se arrepientan de seguir esta carrera, ¿no? Es muy importante. Imagínense que en época de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que esto no estaba nada, ¿no? Avisado, todo fue de momento. Los contadores hemos tenido que seguir laborando, ¿no? Fue cuando más nos llamaban. ¿Nos llamaban por qué? Por las vacaciones, nos llamaban por las utilidades, por el pago de planilla. ¿Por qué más nos llamaban? Por pagar la planilla, ¿verdad? También después nos empezaron a llamar por el Reactiva Perú, ¿verdad? ¿Conoce a alguien qué fue el Reactiva Perú? Bueno, les comento un poco, chicos. El Reactiva Perú era un préstamo, ¿verdad? Un préstamo Sí, es un préstamo del Estado. Perfecto, un préstamo del Estado que estaba dando a un Con interés. sí, es con una garantía, es con garantía del Estado. Exacto, es un respaldo del Estado y a bajo interés, ¿no? Sí, sí, depende del Estado. No hasta el Una 98%, consulta grande. 95%. Le habla la pasa. ¿Sí? Buenas noches. Sí, buenas Una noches, consulta adelante. grande. ¿Sí? Este año, durante toda la pandemia, Reactiva Perú, ¿no? En un campo dijo que, ¿no? El Estado, ¿no? Supuestamente, bueno, a mi punto de vista dijo que supuestamente, ¿no? Las empresas grandes o las microempresas, ¿no? Se iban a activar. Pero dense un campo así, ¿no? Un campo así pequeño en la provincia donde yo vivo, Ya. de Cochabamba, solamente unas cuantas empresas son, bueno, en lo que yo trabajo, bueno, el Estado, ¿no? Les Sí. ha dado ese préstamo. En cambio, en unas cuantas empresas no. Y Así mi es. pregunta, mi pregunta es, ¿por qué, profesora? Esto, O sea, o es que Lima sea la capital, o es que Cusco sea marginal, no sé, un poco de indignación, profesora. exacto. Yo Ese creo. sería, Ujú. ese sería mi punto de vista, profesora, gracias. Correcto. Es verdad. Solamente se beneficiaron algunas empresas. Cuando salió la primera parte que dieron, ¿no? Para este préstamo, los primeros, pues, fueron empresas grandes que se beneficiaron. Realmente sí, yo también opino lo mismo que tú, estimado alumno. Opino igual porque realmente se le debió de dar a las empresas que realmente necesitaban. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, escucho, me comentaron, ¿no? Por ejemplo, le han dado a Saga un préstamo enorme, ¿no? Es lo que comentan, ¿no? Entonces ¿por qué darle a una empresa tan grande, ¿no? Saga tiene capital extranjero. Entonces, ¿por qué, no? A bajo costo se le vio de dar a las empresas que realmente pues lo necesitaban. Y tenían que presentar de acuerdo a tus ingresos, ¿no? Durante el año. Te sumaban el ingreso, lo dividían entre 12, lo que salía lo multiplicaban por 3 y ese era el monto que te daban, ¿no? Como usted sabe, Saga, esto es una empresa pues que compra y vende, ¿verdad? Entonces, lógico, pues sus ingresos son enormes. Entonces le dan el préstamo. Bueno, también influye mucho, pues, ¿no? La política, ¿verdad? En cambio, hay empresas que realmente lo necesitaban y no les dieron.
salió la segunda, ¿no? La segunda inversión que trajo, la segunda remesa, y también igual. Empresas que realmente he visto así, empresas de panadería que necesitaban realmente, ¿no? Porque en la pandemia, ¿qué era lo que más teníamos que comprar, ¿no? Otra que nos traía, ¿no? A la casa porque no queríamos salir, era el pan, que no dejamos de comerlo todos los días, y ahora sucedió que era mañana, tarde y noche. Entonces, realmente no le daban a esas empresas. Presenté como, ¿no? Porque todas las empresas te llaman a ver cómo hago reactiva, ¿no? Y realmente lo que pedía eran, ¿no? Uno de los requisitos eran los estados financieros. Pero, ¿qué me pedían? Lo que están presentados ante SUNAT, ¿no? Y no lo podías llevar, o sea, ingresar tú por el correo directo, no. Había una aplicación en el portal, o hay una aplicación en el portal de SUNAT, ¿no? Ponías la clave SOL, ingresabas y sacabas el Reactiva Perú y directamente lo tenías que enviar a la persona, ¿no? Al correo de la persona del banco, de la institución que te estaba asesorando. Así sucedió. O, de otra manera también sí, Profesora, El reporte tributario, ¿no? corte, profesora. Profesora, sí te escucho, dime adelante. profesora, le ha hablado a Pasa. Dime a pasa. Políticamente, si hablamos, ¿no? Con todos mis compañeros, ¿no? Así virtualmente. En sí, ¿verdad? Esas cosas son políticamente a controlado, ¿no? O sea, es una cortina de humo porque a mi punto de vista yo pienso que en sí ese reactiva Perú supuestamente, ¿no? Son solamente para aquellas empresas grandes, profesora, hablando así a lo que es realidad, son solamente para aquellas empresas grandes, ¿no? Bueno, a favor de aquellos empresarios. Ese sería mi punto de vista, profesora. Sí, es verdad, pasa, es lo que tú dices, ¿no? Parece como que fue esto, el Reactiva Perú a parar en manos, pues, de personas que realmente, o de empresas, ¿no? Ya sea jurídica o esto, o natural, que realmente no era lo real que necesitaban. Se le debió dar a otras empresas realmente, pero la política es manejada por ciertas personas y realmente fue lo que sucedió. No se dio a quienes deberían dar, ¿no? Y como les decía, pues nos pedían de esa manera los requisitos para poder acceder a este préstamo, ¿no? Otra manera era, ¿no? Ver primero con los ingresos, según los ingresos, y la otra manera era según la planilla que hayas presentado, ¿no? A SUNAT, según lo que hayas pagado de impuesto, ¿no? De planilla. De esa manera, ¿no? Según lo que hayas pagado de salud, también tomaban la misma modalidad y podías pedir el reactiva. Y como era pues un interés bajo, todo el mundo quería ceder pues a este préstamo, pero lamentablemente no se dio. No se dio para todos realmente. ¿Ya? Es lo que le quería comentar, ¿no? Entonces, Profesora, disculpe. sí, adelante. Eh, sí, bueno, hablando del Reactiva Perú, Sí, ha sido un crédito con garantía del Estado, ¿no? exacto. Este tipo de crédito ha tenido, uno, era la determinación para poder otorgarle este crédito a las personas, era lo que habían declarado hasta sus estados financieros hasta diciembre del año 2019, ¿no? Exacto. Pedía, Sí. normalmente. Sí. Entonces, el otro requisito era que el cliente o el que pedía ese tipo de crédito tenía que estar bien calificado en el sistema crediticio. ¿Por Así qué? es. Porque este era un préstamo con garantía del Estado, o sea, Exacto. o sea, no era una donación del Estado, era un Así es. préstamo con una tasa de interés recontra baja Baja, exacto. para poder reactivar los negocios, ¿no? Así es. Reactivar los negocios. Perfecto. En la Así es. actualidad, en la provincia de la Convención, en la actual que estamos, o sea, no todos, digamos, no todos declaran a la zona, ¿no? La Así es gran también. parte es omiso, ¿no? Así es. Evade impuestos, entonces no pudieron acceder por ese motivo a lo que es También reactiva. fue Pero uno de los motivos. aparte Exacto. del Estado, sí,
Sí, ese fue también uno de los motivos que había, ¿no? Sí, Otro es que el Estado también creó otro tipo de producto, se llamó FAEMIPE. claro, Ese también tipo para la de MIPE. crédito fue para las personas que no declaraban a la SUNAT. Accedieron, dependiendo de la entidad donde estaban, tenían créditos, accedieron a créditos pequeños, ¿no? Créditos de Así es. 1.000, 5.000, Sí, no era muy hasta 30.000 grande. soles. Así es. Ujú. Claro. Netamente solamente fue eso. Claro, y para esas empresas le daban la Ujú. oportunidad que se formalicen, ¿verdad? Entonces era como que, Claro, eso. sí, exacto, era con ese propósito, que se formalice, que ya no sigan, pues, ¿no? Haciendo sus operaciones clandestinas, ¿no? Sino ya todo formal. Fue una oportunidad que le Exactamente. dio, sí. Así fue, ¿no? Y como le decía, claro, este préstamo realmente lo respaldaba el Estado con un interés del 2%, ¿no? Aparte, ya la entidad bancaria, ¿no? Cobraba sus gastos administrativos. Y ahí si de acá adelante alguien no pagaba, ¿no? El Estado se hacía responsable para poder cubrir ese monto, ¿no? Ante la entidad bancaria. Por eso decía respaldo del gobierno, ¿no? Entonces fue por eso que se accedió o muchas personas querían acceder a este préstamo. No a todos le tocó, no todos pudieron sacar este préstamo. Como dice esto, su compañero, pues algunos trabajan con informalidad y fue también uno de las causas que no se pudo esto acceder a este préstamo. Bien, entonces, chicos, seguimos, ¿no? O sea que en este caso la SBS no perdía, porque el gobierno respaldaba y todavía lo podías pagar después de un año, ¿no? Tenías cobertura para eso. Entonces, seguimos, chicos, ya hemos visto un poquito, ¿no? Cómo se manejan los estados financieros, para qué sirven los estados financieros, cuál es la importancia, ¿no? Como decíamos, la importancia de la... Profesor, buenas. Buenas A noches. profesor le habla Alba Pasa. Dime, pasa, te escucho. En ese caso, profesora, usted tiene mucha razón porque para no adil- dilatar más el tiempo, estaremos hablando más allá, ¿no? Claro. De repente hasta mañana, porque Mm. en esos casos lo que es a política estaremos hablando más allá. Así es, ya, pero Ese es mi punto de vista. Profesor, gracias. gracias a Pasa, gracias, ¿ya? Entonces, chicos, seguimos acá con la importancia de la contabilidad, ¿ya? Estábamos viendo por qué es importante la contabilidad. Hemos dicho que su importancia tiene que ver con la vida económica de las empresas de una nación y del mundo, ¿no? En todo el mundo vamos a tener contabilidad, ¿verdad? Por medio de la contabilidad podemos conocer la marcha y curso de los negocios, ¿no? Cómo está marchando, cómo le está yendo a la empresa, ¿no? La historia detallada de las operaciones realizadas en registro cronológico reflejan cómo está económicamente una empresa, cómo nos está yendo, qué tal está avanzando, ¿no? Y también nos permite dar información de un hecho económico administrativo que realizan las empresas, ¿no? Así que ahí vemos la economía, ¿no? De la empresa, ¿ya? ¿Con qué finalidad, no? ¿Cuál es la finalidad de la contabilidad? ¿Por qué tenemos que hacer la contabilidad? ¿Por qué en una empresa tenemos que realizar, no contabilizar, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer eso? La finalidad de la contabilidad, ¿no? De registrar todas las operaciones que realiza la empresa para luego periódicamente preparar los estados financieros, ¿no? Nos permite conocer con claridad el monto de las obligaciones y los derechos del comerciante o la empresa, ¿verdad? Como les dije, la sociedad o no, la contabilidad puede ser de una empresa jurídica o de una empresa personal, ¿no? Una persona con negocio. Esa es la finalidad de la empresa, ¿no? Para saber cómo está yendo la marcha de la contabilidad, ¿no? Esa es la finalidad de registrar las operaciones, ¿verdad? Para después saber, ¿no? Cómo está yendo, ¿ya?
Ahora nos toca ver cuáles son las funciones de la contabilidad, ¿no? Ya hemos definido qué es la contabilidad, por qué tenemos que hacer la contabilidad, cuál es la importancia de la contabilidad. Ahora vamos a ver las funciones de la contabilidad, ¿no? ¿Cómo funciona la contabilidad en una empresa, no? Tenemos que primeramente, como les dije, ordenarlo, ¿no? Analizar, clasificar, mediante un procedimiento ordenado y cronológico los hechos económicos, ¿no? Tenemos que ordenarnos, ¿por qué dice cronológico? Debemos de ir, ¿no? Archivando día a día, ¿no? En orden cronológico, ¿no? Tenemos que tener enero, febrero, marzo y así sucesivamente, ¿no? Tenemos que tenerlo clasificado, ordenado, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque como les dije, pues todo profesional en hacer un trabajo debemos de dejar huellas, ¿no? Para que en algún momento es necesario, ¿por qué? Porque nosotros no somos eternos, ¿no? Nadie es indispensable en un trabajo, en una labor, no en un área, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que no ser egoístas, tenemos que dejar todo ordenado, ¿no? ¿Cómo liquidé mi impuesto? Todo, dejar allí, ¿no? Sustento de lo que hacemos. ¿Para qué? Para cuando venga otra persona pueda saber, sin necesidad que yo le tenga que decir, se pueda dar cuenta cómo salieron las cuentas, cómo se pagaron los impuestos, cómo se pagó al personal, por qué hay este depósito, por qué no está el otro depósito. Todo tiene que estar allí ordenado, archivado, ¿verdad? Entonces dice que una de las funciones que tenemos, ¿no? Se tiene que analizar, clasificar y ordenar en orden cronológico, ¿verdad? También tenemos que registrar todas las operaciones contables día a día, ¿no? Tenemos que alimentar un sistema, ¿no? Ya tenemos que registrar y hacer conocer mediante asientos contables las actividades de un negocio, ¿no? Como ustedes saben, cada documento tenemos que registrarlo, analizarlo, ver en qué cuenta va a ir. ¿Cómo nos damos cuenta del plan contable que tenemos, verdad? Entonces, cuando hacemos a mano, ustedes le habrán dicho, ¿no? ¿Cómo es un asiento contable? Tiene que tener debe y haber, tiene que tener entrada y salida, ¿no? Y ponerle ahí su glosa. Eso es cuando hacemos en forma manual, ¿verdad? Chico, cuando entramos a un sistema procede parecido. Pero ¿qué sucede? ¿No? De inmediato cuando estamos ingresando, ¿no? A mi libro diario, automáticamente se está haciendo lo demás libro. Automáticamente, ¿ya? Yo registro, ¿no? Inclusive si tu asiento está descuadrado, que no te cuadra, el sistema te avisa, te dice no está cuadrado, ¿no? Vuelve a registrarlo. Te está avisando. O sea que con el sistema es más rápido. Es más rápido realizar estos ingresos. Ya no tienes que estar haciendo tu libro diario, tu libro mayor, tu caja banco, tu libro de planilla. Ya no. Solamente tengo que ordenarlo. Cuando estoy ordenando, empiezo a ingresar mes a mes, día a día. Porque como ustedes saben, la SUNAT dice el registro de compra y venta tiene que estar actualizado. No debe tener atrasos, porque si en algún momento la SUNAT nos encuentra atrasos, nos puede poner una multa si nos llega una auditoría, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlo al día. Y ahora ya no influye mucho tampoco esto, ¿no? Porque con los libros electrónicos que tenemos que presentar a SUNAT, ¿no? No todos presentan, solamente algunas empresas, ¿no? Pero ya poco a poco la SUNAT nos está, ¿no? Obligando a que suceda todo esto. Entonces tenemos que presentar los libros electrónicos y eso ha dejado que las auditorías por registro de compra y venta o IGB no esté actualmente revisándose cada momento en las empresas. Como que ha frenado con esto de los libros electrónicos, ¿ya? Entonces, esa es una de las funciones de la contabilidad, registrarlo, dice, ¿no? Hacer el asiento contable. Pero como le dije, en el sistema es más fácil. Es más fácil, pero tenemos que tener conocimiento de qué estamos registrando, ¿verdad?
si estamos registrando una factura de compras, de ventas, ¿no? Un recibo de honorario, tenemos que ver qué cuenta va, ¿no? Y con el sistema jalamos la cuenta que vamos a ingresar y el asiento sale rapidísimo, ¿no? De inmediato. De inmediato voy a ver que no, que ingresé, ya tengo mi libro diario, tengo mi libro mayor, ¿no? Si tengo todo eso al día, hasta puedo sacar mis estados financieros, mi balance de comprobación, ¿verdad? Otra de las funciones es, ¿no?, que recoge y refleja las variaciones ocurridas en periodos distintos comparativos, ¿no? Yo puedo ver fácilmente y rápidamente, en enero, ¿no?, ingresé tales facturas, tuve de venta, por decirle, 10.000 y en febrero tuve 8.000 o tuve 20.000. Hay comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy ingresando, ¿no? Y para eso, ¿no?, puedo compararlo, ¿no? Periodo a periodo. Igual de un año para otro, ¿no? Puede ser mensual, bimestral, semestral o de un año para otro. Puedo comparar, ¿no? También acá estoy ingresando, ¿no? Una de las funciones de la contabilidad es reflejar las previsiones administrativas y contables, ¿no? Todas las provisiones que debemos tomar en cuenta, ¿no?, para ver en futuros. Otra de las funciones es lo escrito debe permanecer, no debe enmendarse nunca, ¿no? Todo lo escrito debe permanecer, todo tiene que estar ahí ordenado. Otra de las funciones es responder a la verdad de los hechos y también a la exactitud de los valores, ¿no? Tenemos que registrar cosas reales, facturas. Tenemos que, antes de ingresarla, tenemos que ver si está esa factura refrendada por SUNAT. Lo primero que tenemos que hacer, si el RUC pertenece, si la razón social existe, todo. Luego de allí, que hago todas mis averiguaciones, lo llevo, lo ingreso. Tiene que ser verídico, tiene que estar ahí presente. Y también tiene que ser exacta, ¿no? Las cantidades cuando ingreso tiene que estar allí, ¿verdad? No puede ser que esta factura quizás en el portal de SUNAT está con otra cantidad y en lo que me han mandado a mi correo o lo físico aparece otra cantidad. No, yo tengo que verificar, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? También tenemos que ver, ¿no? Ya hemos visto funciones, ahora vamos a ver tipos de contabilidad. ¿Qué tipos de contabilidad existen, no? Tenemos acá la contabilidad especulativa, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la contabilidad especulativa? Esta está orientada a registrar y analizar las operaciones mercantiles realizadas por las empresas, sean estas jurídicas o naturales, que tienen como objetivo principal el lucro o ganancia en un determinado ejercicio económico y se clasifica en razón del objeto y del sujeto, ¿no? Eso se refiere a la contabilidad especulativa, ¿no? Dice que está orientada a analizar y registrar, ¿no?, con un solo propósito, ¿no?, con un objetivo principal, el lucro o ganancia. Toda empresa que se constituye, ¿no?, es para lucrar. No va a ser una empresa para perder en la vida, ¿verdad? Siempre tiene el fin de o el objetivo de ganar, ¿no? Tener ingresos por renta de tercera, ¿no?, en un determinado ejercicio económico, ¿no? Y dice que se clasifica en razón del objeto y del sujeto, ¿no? Como vemos acá, a ver, ¿por qué decimos en razón del objeto? Ya, se dice que es en razón del objeto, llamada también contabilidad objetiva, se refiere a las empresas privadas de tipo capitalista, ¿no? ¿Cuáles son? La contabilidad comercial, contabilidad industrial, contabilidad agrícola, contabilidad bancaria, contabilidad de servicios, ¿no? Y en razón del sujeto, llamada también contabilidad subjetiva, ¿no? La contabilidad individual, la contabilidad colectiva y la contabilidad de sociedades, ¿verdad? En eso se divide lo que dice la contabilidad, los tipos de contabilidad que tenemos, ¿ya? Entonces ya conocemos que
los tipos de contabilidad que tenemos, ¿no? Se refiere a dos. La contabilidad especulativa, ¿no? Que se refiere al objeto y del sujeto. En el objeto, ya hemos dicho, son las contabilidades comercial, industrial, agrícola, bancaria y de servicio, ¿no? Y en razón del sujeto, llamada también subjetiva, es la contabilidad individual, ¿no? Escuchan ustedes, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? También llamadas otra contabilidad colectiva o en comandita, se recuerda, ¿no? Y otras contabilidades de sociedades, ¿no? Sociedades cuando se juntan varias personas y hacen una sociedad anónima o sociedad anónima cerrada, ¿no? Otro tipo de contabilidad es la contabilidad administrativa o presupuestaria, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos contabilidad administrativa o presupuestaria? No tiene fin lucrativo. Su fin es prestar servicio en beneficio de quienes lo constituyen. Por ejemplo, la pública, la social, ¿verdad? Esos son las contabilidades administrativas o presupuestarias, sin fines de lucro, ¿no? Tenemos la pública y la social. ¿Cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo y su uso de la contabilidad, no? ¿Con qué objetivo hacemos la contabilidad? ¿Qué usos? ¿Para qué usos, no? La contabilidad. El objetivo básico es informar sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados de sus operaciones, ¿no? Y hemos hablado, ¿no? De las fechas que debe tener, ¿no? Los estados financieros, ¿no? La situación financiera, ¿no? Resultados de sus operaciones, así como los cambios financieros por el periodo contable, concluido en dicha fecha mediante la formulación de los estados financieros, teniendo en cuenta que estos son de un medio de información y que los requerimientos de información pueden ser diversos según las personas que tengan interés en la empresa. Otro puede ser ciertas personas interesadas, la podemos clasificar en interno y externo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Interno y externo, ¿no? ¿Qué tenemos en el interno? Los accionistas y los trabajadores. Externo, el Estado, los potenciales inversionistas y los proveedores, ¿no? Esos son los objetivos de la contabilidad, ¿no? Para eso hacemos la contabilidad con un solo objetivo, ¿no? También tenemos que tener técnicas, las técnicas contables, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la técnica contable, ¿no? Las técnicas contables es el conjunto de herramientas que utiliza el contador para la mejor investigación, comprensión y presentación de la información, ¿no? Son distintas herramientas, ¿no? Para poder lograr, ¿no? Esta presentación, investigación y comprensión de la información. Para lograr la enseñanza desarrollada de la contabilidad, se ha elaborado un conjunto de técnicas para la solución de situaciones problemáticas contables. Existen técnicas relacionadas con la formalización de asientos contables, técnica para el análisis financiero, técnica para el registro, ¿no? Para todos los registros que tenemos que ingresar, registrar, ¿verdad? A eso se refiere cuando hablamos de técnicas contables, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Para qué usamos la contabilidad, cuál es el objetivo de la contabilidad, las técnicas que podemos emplear, ¿no? A ver, vamos a ver acá si podemos. Ya, ahora pasamos, ¿no? Ahora pasamos a ver
¿no? Seguimos con las técnicas de la contabilidad. También tenemos otra de las técnicas de contabilidad, ¿no? Que antes le quise, ¿no? Creo que le dije algo, ¿no? Otras técnicas en la contabilidad, ¿no? Tenemos técnicas de la cuenta T. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la técnica T? ¿Se recuerdan, chicos? La técnica T que tenemos, ¿no? Que es una de las herramientas, una de las técnicas para poder hacer nuestra contabilidad, ¿no? Ingreso y egreso, ¿no? Hacemos una T, ¿no? El lado derecho será haber y el lado izquierdo será el debe, ¿no? Ese asiento a la final en sus totales nos tiene que cuadrar. Sí o sí nos tiene que cuadrar. Esa es una de las técnicas que utilizamos para ver si lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? No solamente puede ir una cuenta, pueden ir varias cuentas, como por ejemplo cuando registramos lo que es ingreso de mercadería, ¿no? Tenemos que ingresar una factura por ingreso de mercadería y tenemos que hacer, ¿no? El asiento. Entonces muchas veces bien rápido para ver que todo esté correcto, hacemos una T que ingresa, que sale, ¿no? Cuánto hay en el debe, cuánto debe haber en el haber para que me cuadre. Porque en este caso, cuando ingresa una factura de mercadería, tenemos que ver cuál es el valor de venta y cuál es el IGB, ¿no? Y cuál es el total de la factura. Entonces acá intervienen tres cuentas, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles irán en el debe y cuáles va en el haber. Esa es la técnica T que se refiere, ¿no? En la contabilidad. También tenemos otra técnica, la técnica de la identificación del débito, ¿no? Cómo se debita, ¿no? Y cómo el crédito, ¿verdad? La técnica de identificación del crédito, del débito. También tenemos la técnica de comprobación por partida doble, la que antes ya hemos hablado, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la partida doble? ¿Verdad? Todo lo que ingresa tiene que salir. Es así, ¿verdad? Eso va a ser aquí y donde sea. ¿Sí? Siempre en la contabilidad, la partida doble va a ser igual. Todo lo que ingresa sale. Todo lo que es debe tiene que haber un haber. ¿Sí? A eso se refiere la partida doble. Otra de la técnica también es la comprobación del débito, ¿no? Así como hay el crédito, también tiene que haber débito, ¿no? Si debito, ¿no? Por una parte también tiene que habilitarse en la otra parte, en otra columna, ¿verdad? Y tenemos que tener otra técnica, ¿no? De la comprobación del crédito, ¿no? También existe, ¿no? La técnica de comprobación de los principios contables. Esta técnica consiste en comprobar si se cumplen los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso ya lo han visto ustedes, ¿no? Comprobar si se cumplen los principios de contabilidad generalmente aceptados. Para su aplicación se desarrollan las siguientes acciones, ¿no? Las técnicas del balance, técnica del estado de ganancias y pérdidas. Como le dije anteriormente, se llamaba, ¿no? Balance de comprobación o balance general. Ahora se llama situación económica de la empresa, ¿no? Y el estado de pérdidas y ganancias ahora es resultado, ¿no? Estado de resultados. Porque, bueno, anteriormente decía pérdidas y ganancias. No, pues no puede existir pérdidas y ganancias. Tiene que haber si es pérdida o es ganancia. Entonces ahora se dice estado de resultados. ¿Ya? Cuando hemos hablado, ¿no? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando hablamos de principios generalmente aceptados, ¿no? ¿A qué nos referimos, no? Según el plan contable general aceptado, ¿no? Los plan contable general, ¿no? Aceptado es principio de contabilidad. Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente, ¿no? Así que acá tenemos todo que regirnos, ¿no? Por principios, ¿no? Principios. Plan contable generalmente aceptado, ¿no? Y también tenemos que ver, ¿no? La medición del patrimonio, la información de los elementos patrimoniales y económicos, ¿no? Los plan contable
generalmente aceptado, ¿no? O los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen un parámetro para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes, ¿no? De técnicas contables. Entonces también tenemos que tener este principio, ¿no? Se constituyen parámetros, ¿no? Para la confección de los estados financieros en base a métodos uniformes de técnica contable. En consecuencia, los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen reglas generales adoptadas como guía y fundamentos de aplicaciones contables, aprobados como buenos y prevalecientes. Esos son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya tenemos que tener en cuenta estos principios, ¿no? También tenemos acá, ¿no? Clasificación y definición de los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados? ¿No? Los 14 primeros principios fueron establecidos en la 7ª Conferencia Internacional de Contabilidad en Mar del Plata, ¿no? Eso sucedió en Argentina en 1965. En el Perú se le adicionó el principio de la partida doble. Estos 15 principios fueron adoptados por el Perú. O sea que para el Perú tenemos 15 y lo que se aprobó en 1965 en la Conferencia Interamericana fueron 14. Y dice que Perú adicionó un principio más, la partida doble, ¿verdad? Esto fue adoptado por Perú. Primero en el Plan Contable General, según Decreto Ley 20172. Luego en el Texto Contable General revisado según la resolución de CONASEC, ¿no? 006-84. ¿Y cuáles son esos 15 principios de contabilidad generalmente aceptados? Uno es la equidad, ¿no? La equidad, hay que ser equitativo, ¿no? La partida doble, que dice que todo lo que ingresa sale. Ente, ¿no? Bienes económicos, ¿no? Con qué bienes contamos y tiene que estar analizado. Moneda común denominador. Como ustedes saben, ¿no? Según podemos trabajar nosotros acá en Perú, nuestros estados financieros para instituciones públicas en monedas soles. Pero eso no quita que tu contabilidad la puedes llevar en dólares. Pero lo que requiere, no todas las entidades, es en sol. ¿Sí? También tenemos que tener el principio de contabilidad, la empresa en marcha. ¿Cómo va? ¿Cómo va avanzando, no? La empresa en marcha. Tiene que estar operando, ¿verdad? También tenemos que ver evaluación al costo, ¿no? Darle un valor a todo lo que es el costo. Y también el número 8 dice periodo, ¿no? Tenemos siempre, ¿no? Uno de los principios siempre es la fecha. Debemos de ver también los devengados, ¿no? La objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación o importancia relativa. Y tenemos que ver la exposición. Estos son los principios, ¿no? Que ustedes ya lo deben de saber, los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Conocen, chicos, los principios de contabilidad generalmente aceptados? ¿Ya lo han visto en otras oportunidades? Les escucho. Abran su micrófono. Chicos, están allí. Voy a pasar lista. A ver, alguien que me diga algo, que me conteste, por favor. Brian, Sandra. A ver, chicos, ¿están atentos? Estamos hablando de los... ¿Podría repetir la pregunta? Les decía si ya conocen los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuáles son los principios? ¿Ya lo conocen, lo han estudiado, lo han leído? ¿Saben? ¿Lo han llevado ya anteriormente?
Profesora, buenas noches. Buenas noches, Marjorie. No llevamos el principio contable porque no profundizamos, ya que somos de la carrera de economía, solo hicimos algunos estados de resultados, como que algunos ejemplos nada más, pero el principio no. Ah, ustedes son alumnos de economía. Sí. Ah, correcto. Ah, pensé que eran de contabilidad. Bien. Bien, Marjorie. Muchas gracias. Entonces de esto debemos de hablar más extenso. Quizás, ¿no? En la próxima clase podemos hablar, ¿no? Le estaba hablando del principio de contabilidad generalmente aceptado, ¿no? Que se basa en la contabilidad, ¿no? Tenemos que aplicarlo en la contabilidad. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces estaban atentos. Muy bien, gracias. Seguimos para poder terminar nuestra clase. ¿Ya? Seguimos, chicos, entonces, ¿no? Como les decía, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Así como tenemos principios de contabilidad generalmente aceptados, también tenemos normas internacionales de información financiera, que se refiere a los NIF, ¿no? Estas normas, ¿no? Por esas normas se rige la contabilidad, ¿no? Según el plan contable general aceptado, ¿ya? O sea, estas normas, ¿no? Las normas internacionales de información financiera, llamado NIF, ¿no? En sus siglas NIF, también conocida como sus siglas en inglés como IFRS, ¿no? Nosotros acá le llamamos los NIF. No hay que confundir porque hay NIF y hay NIF, ¿ya? Los NIF estamos refiriendo a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Estas son unas normas contables adoptadas, ¿no? Por institución privada como queda la sede en Londres. ¿Para qué nos sirven estas normas internacionales, no? Constituyen estándares internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable, da lineamiento, ¿no? Para llevar la contabilidad de forma, ¿no? Más aceptable ante el mundo entero. Estas normas se conocen con las siglas también, ¿no? Por eso le decía, hay NIC y hay NIC, ¿no? Las normas se conocen con la sigla NIC. Estas son las normas internacionales contables, ¿no? Y el NIC se refiere a normas internacionales de información financiera, dependiendo de cuándo fueron aprobadas y se matizan a través de las interpretaciones que se conocen con las siglas, ¿no? SNI y NIIF. Son normas internacionales contables, ¿no? Por eso recibieron, ¿no? Porque recibieron normas internacionales de contabilidad. La abreviación es NIC, con C, ¿no? Y las otras que son NIF son normas internacionales de información financiera. Entonces la contabilidad también se rige por normas. ¿Para qué van a servir estas normas? Para ver los lineamientos, ¿no? Que nos dan para las cuentas contables. Tenemos que trabajar en base a las normas, ya sean normas internacionales o las normas contables, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de las normas internacionales, ¿no? Así que sabemos que estas normas internacionales pues se dividen en dos, ¿no? ¿Cuáles son las normas internacionales de información financiera? Los NIC, ¿no? En versión 2017, dice la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 003, ¿no? Dictó la adopción de estas normas. Tenemos el NIC 1, el NIC 2, el NIC 3, ¿no? El NIC 4 y todo llega hasta 17, ¿no? Tendríamos que hablar una por una, ¿no? Porque estas normas, pues, son adopción por primera vez, ¿no? De las normas internacionales de financiera contable, ¿no?
pagos basados en acciones, combinaciones de negocio, contratos de seguro, y así etc. Ahorita solamente quiero que ustedes comprendan que la contabilidad se basa también en normas, ¿no? Es por eso que tenemos que utilizar estas normas para ver en las cuentas del plan contable general, ¿no?, que se refiere a cuál norma debemos de adoptar, ¿no? Y cuando adoptamos estas normas tenemos que especificar cuál de los NIC pertenece, si es NIC o es NIC, ¿ya? Hay que tener en cuenta estas normas. El ciclo contable, ¿no? El ciclo contable, ¿a qué se refiere cuando hablamos del ciclo contable? El ciclo contable es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se repiten en cada periodo contable durante la vida de un negocio. Se inicia con el registro de transacciones continuas con la labor de pase de las contabilidades registrada en diario y libro mayor. También se refiere a la elaboración del balance de comprobación, ¿no? La hoja de trabajo, tenemos hoja de trabajo, ¿no? Los estados financieros, la contabilización en libros. Y sabemos que tenemos libro diario, libro de asiento, libro de ajuste, su traspaso a las cuentas del libro mayor. Finalmente, tenemos que elaborar el balance, ¿no? Balance de comprobación, que es posterior al cierre. Una vez que hemos terminado todas nuestras operaciones comerciales, llegamos al balance de comprobación, ¿no? Y ahí viene lo que es el cierre, ¿no? Tenemos, ¿no?, estado de situación financiera, registro del libro diario, tenemos, ¿no?, libro diario, tenemos la elaboración del balance de comprobación, análisis de los ajustes, elaboración de los estados de situación financiera. También tenemos la elaboración de estados financieros, ¿no?, formales, y de ahí viene el cierre del libro. Para terminar un periodo contable, tenemos que cerrar los libros, ¿no? Y acá también tenemos el plan contable general para las empresas, ¿no? Nosotros, para llevar la contabilidad y en el sistema que adoptemos, tenemos que tener el plan contable general para empresas, ¿no? Este plan contable ha sido homogenizado con los NIC. Ya hablamos de las NIC, ¿no? Contemplado en aspectos relacionados con la presentación y relevancia de la información. En la parte final de la descripción y dinámica contable de cada cuenta se ha incluido las referencias a las NIC, ¿no? Entonces, en cada cuenta que utilicemos unas normas, ya sea NIC o NIC, tenemos que poner una nota. Nota a los estados financieros. ¿Han escuchado eso? Las notas a los estados financieros, ¿verdad? Así que ya sabemos que la contabilidad se rige por normas de acuerdo al plan contable general aceptado. Acá tenemos una clasificación orgánica de las cuentas del balance según el plan contable, ¿no?, para empresas. Como ustedes saben, el balance o los estados financieros, balance general de empresa, tenemos que ver que se clasifica activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Activo, pasivo y patrimonio. Estos son la clasificación orgánica, ¿no?, de las cuentas. Tenemos la clasificación de las cuentas tanto en el activo como en el pasivo y patrimonio. ¿Qué cuenta van en el activo, ¿no?, y qué cuenta va en el pasivo? Y las cuentas del patrimonio. Por ejemplo, acá tenemos, porque en el activo tenemos corriente, ¿no?, y no corriente, ¿no? Tenemos disponible, activo exigible, activo realizable. También tenemos activo financiero. Y en los no corrientes tenemos material, inmaterial y anticipado o anticipos, ¿no? En el pasivo corriente tenemos las cuentas tributo, remuneraciones, proveedores, cuentas por pagar y beneficios sociales, etc. En la cuenta patrimonio tenemos, ¿no?, la cuenta capital, la cuenta reserva y la cuenta utilidades, etc. Se puede agregar, acá también puede haber, ¿no?,
otra cuenta, ¿no? En el patrimonio. También puede ver pues reserva de años anteriores, ¿no? Y así está clasificado, ¿no? Las cuentas del balance general según el plan contable, ¿no? Esta es una clasificación orgánica de las cuentas de balance según el plan contable general. Bien, entonces sabemos que acá está la clasificación del activo, pasivo y patrimonio. Y así llegamos a terminar lo importante de la contabilidad, ¿no? También tenemos las actividades que le he dejado, responder al foro que ya se encuentra disponible, ¿no? Entran a este enlace, ¿no? Y ven, ¿no? Que ahí va a estar ingresar, dice, la información financiera, buscar los estados financieros, lo revisas, el estado de situación financiera, estado de resultados y el resultado de flujo efectivo. ¿No? Que es la fecha 12 de agosto del 2020. Traer la interpretación de la información para la siguiente clase. Ya ustedes buscan ese link y esa es la actividad que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? Me traen pues solucionado lo que les pido en este foro, ¿ya? Así que ya hasta acá llegamos. Quiero comentarios de algo que no hayan entendido, de algo que no les quedó claro. Chicos, pueden abrir su micrófono y pueden contestar, ¿no? ¿Qué les pareció la clase? Disculpe, Marjorie, dime. sobre la tarea, sobre la tarea vamos a investigar o ver sobre algún Le estado doy los datos y financiero. ustedes trabajan, ¿no? El estado de ganancias y pérdidas y le doy el link, entonces ustedes lo van a trabajar. Lo traen elaborado para la próxima clase. Creo que tenemos con ustedes el lunes. Sí, lunes. ¿Sí? Sí. Ahí está el link, ¿ya? Le estoy dejando en la diapositiva. Ahí está. Y también lo voy a mandar al WhatsApp para que los tengan todos, ¿ya? El delegado, por favor, quizás a él, pues, con él puedo coordinar o darle a él directamente el link para que le pase a ustedes por si acaso no lo puedan descargar, ¿no? Ya, muy bien, David, lo voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? Ahora, chicos, tengo que pasar a tomar la asistencia. Algo que no le quedó claro, algo que quieran preguntar, adelante, les escucho, chicos. A ver, coméntenme qué le pareció la clase, quedó entendido todo, cómo lo entendieron. A ver, les escucho, luego pasaré a tomar la asistencia. ¿Está bien? A ver, Alex Callapiña, ¿me puedes comentar algo al respecto? ¿Qué te pareció? ¿Qué no entendiste? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Todo te quedó claro? Coméntame algo, a ver, chicos. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Adelante. Sí, está claro, profesora, sobre la contabilidad el ingreso, es necesario que cada empresa debe llevar su Así es, contabilidad, claro. ya sea privado o público. Muy bien, lo entendiste bien. Claro. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Les escucho, chicos. Prenda su micrófono y comentamos, ¿no?
Profesora, una consulta. Dime. Así como hay pasaje activo corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente también puede existir. Pasivo, así es, también. Por eso, a la última diapositiva, la última diapositiva que he dejado, ¿no? Es el organigrama, ¿no? De cómo se divide las cuentas del estado el estado de resultados económicos de la empresa, ¿no? De alguna empresa. Solamente le he presentado el organigrama. La próxima clase vamos a hablar qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio, ¿ya? Ahora hemos visto todo lo que es, ¿no? Conceptos, ¿no? La importancia, el objetivo, ¿no? Porque es importante la contabilidad, porque es importante, ¿no? Tener un objetivo, cómo analizar, cómo clasificar, todo lo hemos visto en teoría. Ahora vamos a pasar a la práctica, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a ver el organigrama que presenté en la última diapositiva, lo vamos a dividir paso a paso. Entonces ahora voy a pasar a tomar la lista si es que no tienen algo más que comentar. La lista. ¿Ya? Por favor. Entonces, atentos a la lista que le voy a tomar. A ver, chicos, un ratito. Atentos, estoy buscando la lista para tomarle. No existencia de los alumnos, ¿no? Relaciones. Ya. Ya. A ver. Delgado, Aimituma, Delgado, Angie. ¿Me escuchan, chicos? Estoy llamando a la lista. Aimituma, Delgado. ¿Presente? ¿Está presente Angie? Alosilla, Vera Flor. Presente, profesora. Correcto. Angie no se encuentra, ¿verdad? Apasa, está correcto. Apasa has estado interviniendo. Te encuentras, ¿verdad? Bellota Estrada, Brian. Presente, profesora. Correcto. Callapiña. Presente, profesora. Gracias, Alex. Carrión Apasa. Presente, profesora. Gracias. Chauca Álvarez, Brian. Presente, profesora. Gracias. Chauca Patatinco, Boris. Chauca, Boris. Falta, ¿no? No está, ¿verdad?
Cuba, Cuba Ángelo, Cuba. Está respondiendo por el chat, profesora. Ah, gracias, gracias. Ya, entonces está Cuba. Delgado, Sandra, está, ¿verdad? Delgado. Ya, muchas Presente, gracias, profesora. Sandra. Gracias, Sandra. Guamán Roca Víctor. Guamán Roca Víctor. No está Guamán Roca Víctor. Falta. Justiniani Meléndez. Justiniani Presente, Meléndez. profesora. Gracias. Llanos Carreón. Noelia. Buenas noches, presente, profesora. Gracias, Noelia. Mejía Tapia. Mejía Tapia. Falta Mejía Tapia, ¿verdad? Merma Flores. Merma. Presente, profesora. Ah, ya, gracias, gracias, Luz. Molina Álvaro. Molina Álvaro. Por el chat está contestando, profesora, que su micro está mal. Gracias. Ya, entonces está Molina. Palomino Miranda. Presente, profesora. Gracias, Palomino. Paniagua, Yadira. Está, ¿verdad? Yadira. Yadira se encuentra, ¿verdad? Yadira. Pilco Albertina. Presente, profesora. Gracias. Presente, profesora. Gracias. Salas Bravo. Silva. Gracias. Solís. Presente, profesora. Albertina. Silva está, ¿verdad, Erlín? Sí, presente, profesora. Gracias, Silva. Solís Tarco. Solís Tarco no está. Toche Aldo. Presente, profesora. Gracias. Villarruel. Está, ¿verdad? Presente, profesora. Sí, presente. Gracias. ¿Alguien que no llamé? Entonces tenemos que faltó Pilco, no me contestó. Faltó, ¿verdad? Pilco. Salas Bravo. Presente, profesora. Gracias. Solís Tarco. Faltó. Solís Tarco. No está, ¿verdad? Ni por el chat. Tocre Aldo sí está y Villarruel también. Chicos, alguien que no llamé. Profesora, disculpe, a mi compañera Yadira Paniagua. Sí, ella yo la vi Me que acabo de escribir. se conectó temprano, ¿verdad? Ajá, es que tiene, se choca con otro curso este horario.
Ah, Me dijo que por favor le considere. ya. Ya, después acá me quedó la duda de... A la primera que llamé, creo que fue... A ver, ¿quién me contesta? Esto, Aimituma Delgado, Angie. Y a Losilla Vera. ¿Se encuentran sus dos compañeras? Por favor, ¿alguien me puede corroborar? Sí, profesor. Las dos están, ¿verdad? Presente. Ya. Las No. dos. Flor también está, ¿verdad? Profesora, ya le respondí a la lista. Ya. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Damos por terminada la clase de hoy. ¿Ya? Muchas gracias. No se olviden el foro que les he dejado. La próxima clase estamos debatiendo sobre este foro. ¿Ya? Chicos, buenas noches. Muchas gracias. Que les vaya bien. Nos conectamos en la próxima clase. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Que les Muchas vaya gracias, bien. profesora. Gracias Luego, a que ustedes. tengan buenas Gracias a noches. Pasa. Buenas noches. Que les vaya bien. Hasta el lunes, profesora. Que tengan una buena noche. Igual manera. Gracias. Que le vaya bien a ustedes. Buenas noches. Acá. No, que no actualizado. Ah, ya, acá. ¿Ya? No. Ahora sí. Ya. Ahora mi salida. Ay, así. No sé por qué no funciona esto. Sí, lo que se dijo en la... Lo que decía en la... Sí, le dije eso. Y para la próxima clase, ¿verdad? Ya actualicé. Ya actualicé y ahora tengo que ver cuál. Pero me he puesto que se terminó de grabar. Profesora. Sí, dime.